como que yo no tenía tanta técnica, yo no se me daba tanto esto, yo era otro tipo de jugador. Ahorita usaste el término tronco, tú, fuera de la Sí, conversación. pues, yo lo puedo decir, yo era un tronco. Tú sentías que eres un tronco. Sí. O sea, pero ¿por qué tienes esa percepción? Porque lo era, pero escucha. A ver. A ver. Voy a... Ahí viene. Tronco no significa que yo me percibía como un mal jugador. Ok. Es que yo entiendo tronco mal jugador, pero te digo, no. Para mí un tronco era, o ser tronco, desde mi perspectiva era un jugador que no tenía tanta técnica, pero eso no significa que yo me consideraba un mal jugador. Yo sabía que era buen jugador. Porque para mí un buen jugador, aún con sus limitantes, debe de hacer muy bien lo que sabe hacer. De hecho, hay jugadores que tienen condiciones buenas, pero por no saber utilizar las condiciones que tiene, pasan a ser un jugador X o malo. Ok. Yo no me percibía un mal jugador, yo creo que era un jugador sobresaliente. O sea, sabías en qué eras bueno. Yo sabía en qué era bueno. ¿En qué eras bueno? Y yo era un buen jugador. ¿En qué sentías Pero que era eras un muy tronco. bueno? ¿En qué sentías que eras muy bueno? Para mí era muy bueno y sobresaliente en el mano a mano defensivo. Yo sabía que era muy difícil para los contrarios enfrentarme. Y eran pocos los que a lo mejor se sentían cómodos cuando me enfrentaban. Yo sabía que era bueno. Y no, ¿Eres bueno en juego aéreo? en el juego aéreo, en las pelotas divididas, en el mano a mano. ¿En qué no eras bueno? A lo mejor a la hora de hacer un 2 contra 1, querer a lo mejor salir jugando. Para mí la posición de lateral, que fue donde más tuve ese brillo, que fue, fíjate, la gente no sabe, pero cuando yo debuto de carrilero, pero en realidad me consideraban como central, con línea de 3. Con Guzmán. Con Guzmán, con línea de 3. Muy pocas veces jugué, no, con Guzmán con línea de 5, de carrilero. Pero cuando después llegó Romano y él fue el que me empezó a poner bueno, sabía que yo era central y me ponían en línea de 3 de central. Para mí era la posición natural. De stopper. De stopper marcador. Porque para mí era fácil dar un pase en salida y no conducir tanto. Y en la marca, pues sabía que era una de mis cualidades. Pero, por ejemplo, del lateral, para mí era simple porque yo no era un jugador habilidoso, nunca lo fui. Pero sí tenía, aparte de la marca, tenía la proyección para ir y proyectarme a quitar jugadores de encima, por si quieres quitarle una marca a alguien o mandar un centro. No te hacía otra cosa más que una pared, mandar un centro. Hacer la pasada, Damián. Hacer la pasada y mandar un centro. Y yo pudiera haber estado todo el partido pasando y mandando centros. Que fueran buenos, malos, regulares, yo creo que eran mejores de los que la gente piensa que pudieron haber sido malos. Pero también estaba pasando. Sí, me acuerdo. Pero para mí ese fue como que el punto de donde yo de lateral fue como que donde más brillé, porque no era solo la marca, sino era el ida y vuelta y aparte la marca. Y una ida y vuelta que no era un jugador que te va a poner el centro en la cabeza, pero era un jugador que sabías que te iba a mandar Te ibas a poner al área y ahí háganse bolas. Y normalmente si mandaba 7, a lo mejor 2 eran muy buenos centros. Y los otros eran más o menos, pero no eran malos. Entonces, y donde sí era a lo mejor donde me costaba, pues a lo mejor en la salida de central con línea de 4, pues a lo mejor tratar de hacer un 2 contra 1 no me sentía con la confianza, porque también no tuve un desarrollo a lo mejor de un central donde me pusieran a entrenar eso. Sí. Por ejemplo, el Tuca me puso al final, casi de los 11 años, pero nunca yo tuve como una formación de central con línea de 4. Nomás te puso y dale. Sí, y yo la verdad, pues yo decía, voy a marcar, pero pues yo no sé cómo hacer un 2 contra 1. ¿Es muy diferente jugar de lateral de jugar de central y línea de 4?
para mí, como jugador, sí, a lo mejor tus jugadores no, eran mis condiciones. Sí. Seguramente no, y yo cuando sea técnico voy a ver las condiciones que se le facilitan a cada jugador, pero a mí particularmente sí cambiaba mucho. Yo te sabía jugar muy bien en línea de 3, de stopper. Uh-huh. Inclusive la misma salida se me facilitaba más, porque cuando me la daban, yo sabía que normalmente si jugábamos con 3, había 2 delanteros. Sí, claro. Entonces, cuando jugábamos con línea de 4 y me ponían de central, pues normalmente a veces un mismo jugador marcaba a los dos porque el otro interior venía a marcar. Entonces, se me atroncaba. Eso era la deficiencia. De lateral, no, de lateral era para mí fácil dársela a Damián, jugar con el contención o proyectar al interior, al medio punto y desprenderme. Uh-huh. Pero yo sabía que no era, digamos que el salidor Rafa Márquez, yo no era. No, pues no. Por eso te digo, era tronco, pero eso no significa que era mal jugador. Yo nunca me consideré mal jugador. Yo sabía que era un jugador bueno, pero que era tronco. Qué difícil escucharlo, ¿eh? O sea, es como chocante para mí escuchar que un jugador diga, era tronco. Es que para mí eso era... Por ejemplo, ahí te va. ¿En qué momento dijiste, soy tronco? O sea, lo voy a aceptar y de ahí le voy a dar. Desde siempre, Edu, porque yo crecí sabiendo, en el fútbol sabiendo que yo tenía esa limitante. Y yo creo que eso muchos de los futbolistas se dan cuenta tarde. Y por eso... Es más, para no hacerte larga, Guido Pizarro, para mí fue uno de los jugadores que marcó época en Tigres y pues es el último líder, capitán. Pero él llegó queriendo jugar la posición de Lucas Lobos. Sí, enganche. Obviamente el Tuca jamás lo puso. Y nomás porque que Dios lo tenga en su santa gloria, yo platicaba con Hugo Hernández. Y Hugo Hernández decía, no, es que este jugador no está haciendo bien las cosas, no me gusta. Yo le decía, profe, esas condiciones siendo un contención son sobresalientes. Yo le decía, no me gusta. Yo decía, es que para mí, nunca se lo dije a Guido, pero él cómo se da cuenta, un partido ya estaba Guido casi apalabrado con Lanús, y en la charla llegó alguien mal y Tuca puso a Guido. Ese partido, yo creo que Guido dijo, le voy a dar, porque lo utilizó de contención, jamás volvió a salir ese partido. Fue liguilla, ¿no? Semifinal, creo que fue liguilla semifinal, que lo ponen de contención porque no estaba Arévalo. Guido ahí se dio cuenta que nació para hacer contención. Entonces fue sobresaliente. Pero cuando él llegó, y le puedes preguntar, eres su amigo, cuando él llegó él quería jugar de la posición de Lucas Lobos. Y para mí era algo, yo decía, porque a veces cuando eres un jugador, si te dicen, no juegas de eso, tú juegas acá. No, o sea, no lo vas a aceptar, tú te debes dar cuenta. Guido no iba a sobresalir como Lucas Lobos. No tenía las condiciones como Lucas Lobos. Él quería jugar la posición que jugaba a lo mejor Lucas, pero él sabía que no tenía esas condiciones, que tenía otras. A lo mejor él sentía que podía aportar porque seguramente en Lanús jugó de esa posición, pero Guido era un contención nato, o sea, la altura, el físico. Se fue a Europa, después de eso se fue a selección. Y jamás lo volviste a ver de enganche. A ver de enganche. No. Y yo creo que ni él. No, pues jugó de central. Jugó de central. De líbero, de central. Y fue un hallazgo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que él se dio cuenta hasta ese momento que no tenía que volver a jugar jamás de interior. O sea, era... Pero ¿te acuerdas que, por ejemplo, hay un día en Morelia que se desprende y se quita 3-4 y es un golazo? O sea,